¿sí?, acerca de la iglesia. Recibí un videíto hace un tiempo atrás que me inspiró y escuché algunas frases de algún predicador y dije, sería bueno que también en nuestra iglesia podamos hablar de eso. Por eso pedimos los testimonios también acerca de que le sirvió la iglesia a usted. Y me llamó la atención que medio reticente para decir, parece que la iglesia no le bendijo mucho a ustedes, ¿no? Anoche había una cola como de 20 para dar testimonio y hoy, ¿qué pasó? ¿Recibió bendición de la iglesia? Ah, estaban medio callados nomás entonces, ¿no? Pero quiero, ¿no es cierto?, hablar un poquito acerca de esto, porque creo que es importante, porque a veces tenemos conceptos que no son del todo claros, a lo mejor, de lo que es la iglesia. Y voy a leer un texto que seguramente conocen bastante, ese texto donde Pedro reconoce en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios. Allí en Mateo 16, a partir del versículo 13, donde dice lo siguiente: al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. De este pasaje nosotros deducimos que Jesús, sobre la base de la declaración de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dice, sobre esta base, Pedro, yo voy a edificar mi iglesia. El reconocimiento de que Jesús es el Hijo de Dios. El reconocimiento de que Él es el que edifica la iglesia. Y por lo tanto la iglesia le pertenece a Jesús. A veces nosotros decimos mi iglesia y a veces los pastores dicen mi iglesia. Pero en realidad la iglesia es de Jesús. Es bueno que la sintamos como nuestra, ¿no? Que digamos, esto es mío. Como decía ese tío mío que yo tantas veces lo tomo, que decía que cuando había que elegir un peón, había que buscar a aquel que dijera, no tus caballos, ni nuestros caballos, sino que dijera, mis caballos, aunque eran los caballos del patrón. Así que cuando nosotros tenemos esa identificación también de que la iglesia es nuestra, ¿sí? Y es nuestra, pero en definitiva es del Señor Jesucristo, a nadie le pertenece, ¿sí? Y Jesús entonces funda su iglesia sobre la base de la declaración de Pedro, que es lo que la iglesia tiene que seguir confesando durante toda su vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto es lo que tenemos que confesar como iglesia, pero Él la edifica. Nosotros no la podemos edificar. Nosotros tenemos que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora bien, volviendo un poquito a los términos más seculares del término, de dónde sale la palabra iglesia, viene de un verbo griego, ¿sí?, que es kaleo.
El verbo griego kaleo significa llamar, ¿sí? Cuando yo llamo, bueno, se conjuga. Y de acuerdo a la forma, al plural y a lo demás, pasa a ser, ¿no es cierto?, el verbo kaleo, kalesio. Y de ahí, ¿no es cierto?, le agregan bueno, ¿cómo se llama cuando se agrega un prefijo? Prefijo, ¿sí? Un prefijo ek, que en el griego significa fuera. Entonces, lo primero que se fue usando es ekaleo o ekalesio, que significa llamar fuera. Esto tuvo lugar allí en la época, unos 500 años antes de Jesús, en que los griegos, ¿no es cierto?, comenzaron con el tema de la famosa democracia, y reunían ahí en el Areópago, ahí donde predicó Pablo, también 500 años más adelante, reunían a un grupo, ellos decían a todos, pero no eran todos, era un grupo selecto de los aristócratas en la ciudad de Atenas, donde juntos debatían los destinos de la ciudad de Atenas y de los griegos. Entonces, los llamados fuera para una asamblea, para un debate, eso era lo que significó en principio la palabra eclesía. Más adelante, con el tiempo, simplemente llegó a significar una asamblea, donde salía gente y se reunía para una función o para una cuestión específica. Así llegamos al Nuevo Testamento, a la época de Jesús, donde eclesía significaba salir fuera para tener una reunión, una asamblea y llevar a cabo algunas actividades en común. Ahora es interesante que esta palabra en el Nuevo Testamento aparece 254 veces. 254 veces en el Nuevo Testamento aparece la palabra eclesia. Y de esas 4 están en bocas de Jesús. Jesús utilizó 4 veces la palabra eclesia cuando estuvo aquí, aun cuando la iglesia no existía todavía. Quizás como una proyección de lo que iba a venir, él menciona la iglesia porque, como en este caso que nosotros leímos, ¿sí?, él habla de la iglesia como algo futuro. Voy a edificar mi iglesia. Así que entendemos por eso que la iglesia es un elemento sumamente importante. Si por 254 veces se la menciona en el Nuevo Testamento, se la menciona más veces que muchas otras cosas que a lo mejor nosotros a veces consideramos importantes. Ahora bien, dentro del Nuevo Testamento, la iglesia tiene como elementos representativos o figuras varios elementos. Uno de ellos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Efesios 1, 22, 23 dice: Dios puso todas las cosas bajo el poder de Cristo y lo nombró jefe de la iglesia. ¿Quién es el jefe? ¿Quién? Jesús es el jefe, ¿cierto? Y lo nombró jefe de la iglesia. Cristo es para la iglesia lo que la cabeza es para el cuerpo. Con Cristo, que todo lo llena, la iglesia queda completa. Y en el capítulo 5 de Efesios también, los versículos 23 en adelante, dice: porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza de su iglesia y también su Salvador. Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el cuerpo. Colosenses 1:18 en adelante dice: y Él gobierna a su iglesia y le da vida.
¿Quién gobierna la iglesia? ¿Quién le da vida? Jesús, ¿no es cierto? Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Él es el principio de todas las cosas. Bueno, por eso Él fue primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en toda. También aparece, ya hemos leído el pasaje en Efesios 5:22, que así como el esposo es cabeza de la familia, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, al último libro de la Biblia, dice, capítulo 19, versículos 7 y 8, alegrémonos, llenémonos de gozo y alabémoslo, porque ha llegado el día de la boda del Cordero y ya está lista su esposa, la cual es su iglesia. Y el 21:6 de Apocalipsis dice, yo he enviado a mi ángel para que le diga a las iglesias todas estas cosas. Yo soy el descendiente del rey David, yo soy la estrella que brilla en la mañana. Y podíamos continuar con muchas cosas más, ¿no es cierto?, acerca de lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la iglesia en relación con Cristo. Dice también, por ejemplo, 1 Pedro 2, 8, 9, vosotros sois, lo conocemos bien, este texto también, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? Real sacerdocio, para que ya anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nosotros somos un pueblo elegido, un pueblo escogido por Dios, somos sacerdotes reales. Eso es la iglesia de Jesucristo. Y el consejo de Pablo a Timoteo en el capítulo 3 dice, esto te escribo para que si tardo en llegar, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y podríamos continuar hablando de la importancia que le da el Nuevo Testamento, la Biblia, a la iglesia, ¿sí? Esposa de Cristo, pueblo santo, templo de Dios. En definitiva, ¿no es cierto?, es algo sumamente caro, preciado para el Señor Jesucristo. Sin embargo, a veces nos pasa y vemos que hay personas que la desprecian o la menoscaban de diferentes formas, ¿sí? Y yo quiero hablar un poquito en esta noche de eso. Hay toda una tendencia en estos momentos en el mundo y entre los más intelectuales por allí, que dicen que no hace falta pertenecer a una iglesia. Que uno es cristiano, yo puedo ser cristiano, pero no voy a ninguna iglesia. ¿Cuáles son los comentarios? Y la iglesia está llena de hipócritas. ¿Para qué voy a ir? Bueno, nosotros reconocemos que por ahí algún hipócrita puede haber, ¿no? Pero que está llena de hipócritas, no. Dentro de todo, la iglesia tiene gente sanada por la gracia del Señor Jesucristo, ¿sí? Y es mucho mejor de lo que encontramos en otros lugares. Hay otros que dicen, yo no sigo a hombres, no sigo a tal pastor, ni a tal iglesia, ni a tal denominación, ni a tal, yo sigo a Cristo. Esos son los súper espirituales, ¿viste? Pero Cristo dejó la iglesia. Cristo fundó la iglesia. Cristo edifica la iglesia. Y si vos querés ser un buen cristiano, tenés que hacer lo que Cristo enseñó, no lo que a vos se te cante la gana. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es necesario que nosotros nos reunamos en la iglesia, obedece a Cristo y ven a la iglesia. Déjame decirte algo, porque con la tecnología hoy tenemos algunas cuestiones, ¿sí? Algunos dicen, pero yo miro el mensaje de Cash Luna. ¿Qué mensaje?
El otro día alguien me dijo Cash Luna, y era un versículo bíblico. Y yo le dije, hermano, lee tu Biblia. Eso no es de Cash Luna, eso es la Biblia. Y vos no sabés que está escrito en la Biblia, vos crees que lo inventó Cash Luna. A Maldonado, no está mal. Si usted quiere verlo, no está mal que lo vea. Pero, o mirar el culto por internet. El otro día me dijo un líder que uno de los discípulos decía, no tengo tiempo para ir a la iglesia, pero yo la miro por internet. Está bien, mírela por internet. No hay nada de malo en eso. Y saludamos a todos los que nos miran por internet y a los que no pueden venir y están enfermos y están lejos y están apartados. Mírenos, damos gracias porque usted nos está mirando por internet. Pero déjeme decirle algo, la verdadera unción está aquí, no por internet, ni Cash Luna, ni ninguna otra cuestión, está aquí. Aquí. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre haciendo pacto, allí estoy yo con ellos. Y el Salmo 133 me dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen perfume sobre la cabeza, la cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición ¿y qué más? Y vida eterna. Allí envía donde los hermanos están juntos y en armonía. ¿Sí? Allí envía Dios bendición y vida eterna. El estar juntos es como el buen perfume. Y esto hace referencia cuando Aarón fue consagrado como sacerdote y le echaron ese ungüento perfumado que llenó todo el recinto. Y ese perfume chorreaba por su barba y por sus vestiduras. Y hace la comparación de ese rocío que todas las mañanas venía de esa montaña allá al norte de Jerusalén, donde en un lugar, una tierra seca, como Palestina, esa humedad que venía todos los días. Aparte, ¿usted vio alguna vez una gota de rocío y la miró contra la luz? ¿Alguno la vio? Es hermosa, ¿no? Destella para todos lados, pero además de eso dice que era la humedad que necesitaban las plantas para seguir viviendo en la época seca del invierno. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde los hermanos están juntos en armonía. Aquí se pasea, donde 2 o 3 están juntos. No ni mirando la televisión, ni mirando solamente por internet. Vuelvo a decir, si usted no puede venir, mire por internet, si le interesa, hágalo. Pero no hay nada como estar juntos, alabando, adorando y poniendo nuestras vidas delante de Él. Y por último, para cerrar esto, dice la palabra de Dios que Cristo viene a buscar a su esposa, a su novia, a su iglesia. Yo me pregunto, si usted no está en la iglesia, ¿dónde lo va a encontrar Jesús? Cristo viene a buscar a su iglesia, no viene a buscar un tipo que anda por ahí con ideas propias diciendo, no, pero yo no, ese se va a quedar. Ponerle la firma que se queda. ¿No es cierto? Porque pudiendo integrarse a la iglesia y no lo hace porque él considera algo que es creación del Señor, seguramente el Señor dice, bueno, quédate solitario ahí donde estás, yo me llevo a mi iglesia. Amén. Muy bien. Gracias. Damos gracias a Dios por la iglesia, por la creación de Jesús,
por este invento de Jesús. Damos gracias a Dios por las células, por los cultos, por los hermanos, porque yo por lo menos cuando necesité estuvieron ahí. Y yo creo que usted puede decir lo mismo. Cuando estuvo en necesidad porque tenía a alguien enfermo, porque tenía una dificultad, porque aún estaba pasando una prueba, los hermanos estuvieron ahí, la iglesia estuvo ahí, tratando de alguna manera de ayudar, de colaborar, de suplir el cuerpo de Cristo. Sin embargo, hay otras formas a veces de menospreciar a la iglesia de Cristo. Una de ellas es, a veces tomamos muy ligeramente el asistir o no a la iglesia. Faltamos por cualquier razón. Y vemos una nubecita, como esa propaganda que había de internet, vio que el tipo sale y va a ir de campo y ve una nubecita, ah no, dice, se viene una tormenta, me quedo. Y se queda. O viene un pariente y en lugar de traer al pariente acá y decirle, mira, yo voy a la iglesia, venite conmigo si querés y si no, tomate unos mates mientras yo voy y vuelvo. Nos quedamos, ¿sí? O, no sé, simplemente un día decía, ay, no tengo ganas, estoy cansado, toda la semana laburo y encima el domingo me quedo. Son formas de menospreciar a la iglesia y mi hermano, la iglesia es Jesús, es el cuerpo de Cristo. Cuando usted menosprecia, la iglesia está menospreciando a Cristo. Téngalo esto bien, decirle al que está al lado. Si menosprecias a la iglesia, decirle, menosprecias a Cristo. Hebreos 10:24, y esto también seguramente lo conoce, y dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos, decirle para vos, tienen por costumbre, ¿sí? Es una exhortación de la palabra de Dios. Si no exhortándonos, sigue diciendo, y tanto más cuando sabemos que aquel día se acerca. Así que, mi hermano, no falte por cualquier cosa. No falte porque no tiene ganas. Si usted faltara a su trabajo así, en la misma forma que falta a la iglesia, lo rajan al segundo mes. ¿Sí? Pero parece que el trabajo fuera más importante de la iglesia, que asistir a los cultos. Y déjeme decirle en esta tarde que asistir al culto es 10 veces más importante que asistir al trabajo. Así que no menospreciemos a Cristo en esto. Lo otro que también quiero decir es que muchas veces pasa que los padres no apoyan a sus hijos a asistir. Yo he encontrado padres que dicen, yo no le quiero obligar a nada en cuanto, no tanto los creyentes, pero algunos que es medio creyente así. No sé si hay medios creyentes, o sea, eso no sé, porque por la mitad no hay nada, ¿viste? Pero hay algunos que por ahí acompañan a la esposa o están ahí, pero no terminan de decidirse. Me dicen, no, yo le dejo que mi hijo elija. El tema de religión, que ellos decidan lo que van a hacer. Alguna vez que alguno me dijo esto, le digo, entonces vos también dejás que tu hijo decida si quiere ir a la escuela o no. Porque si él es el que tiene que decidir, entonces decirle, bueno, ¿quería ir a la escuela? Anda, ¿no quería ir a la escuela? Quédate. ¿Cuántos papás hacen eso? Y no, pero la escuela es importante. Sí. Y la iglesia no. Como decíamos antes,
la iglesia es tan importante o más importante que la escuela. Hay que mandar a los chicos a la escuela. ¿Y cuántas veces hasta los grandes tenemos que apurarle para que vayan, no? ¿Cuántas veces nosotros no tenemos ganas de ir a la escuela? ¿Cuánto está en la escuela de vida acá? ¿Cuántas veces el diablito le dice, quédate en casa, hoy estás cansado? Pero tenemos la responsabilidad de estar, ¿sí? Y entonces a nuestros hijos les obligamos a ir a la escuela porque lo necesitan, porque es bueno, pero también debemos presionarle porque ellos no están en condiciones de saber qué le conviene y qué no, cuando son chicos. Traigámoslos a la escuela bíblica, traigámoslos a la parte de cuando son más adolescentes, a que participen allí en Cabello. Esto también hay muchos papás que dicen, pero no, yo estoy de acuerdo con el programa ya de Cabello, mirá los líderes, cuestionan esto y dejan a los jóvenes por ahí en cualquier lugar. ¿A dónde van a ir a parar esos jóvenes? ¿Se van a quedar en la casa? No, y se le va a decir, papá, y voy a ir a ver a mi amigo tal. Y va con el amigo y desaparece y vaya a saber a dónde va. Usted no sabe. Si usted los manda, por lo menos sabe dónde está. Y sabe que lo que se enseña ahí es bueno. ¿Que hay problemas? Sí, hay problemas en todo lado. La iglesia no es perfecta. ¿Y sabe por qué no es perfecta? Porque estoy yo de pastor y no soy perfecto. ¿Y por qué está usted como miembro y usted tampoco es perfecto? ¿O hay alguno que diga yo soy perfecto, no tengo falla? Yo tengo fallas y usted también las tiene. Y la iglesia no es perfecta. Dice Bonhoeffer, este teólogo alemán, que muchos creen que la iglesia, ¿sí?, o tienen como sueño que la iglesia es algo súper espiritual, ¿sí? Una especie de utopía espiritual. En la iglesia no puede haber nadie malo, en la iglesia no puede haber nadie que esté equivocado, en la iglesia no puede haber nadie. Y él dice, no somos, la iglesia no es un ideal que tenemos en la mente, un ideal cristiano, que es lo que todos quisiéramos que fuera. Él dice que la iglesia es una realidad espiritual donde personas que han sido salvadas por la gracia de Cristo conviven y que están en un proceso de crecimiento y mejoramiento día a día, pero que tienen fallas. Eso es la iglesia. No es un ideal. La iglesia tiene que ser así. ¿Sabes que tenés que romper ese ideal para que realmente entiendas lo que es la iglesia? Pasa como en el casamiento. Algunos jóvenes tienen un ideal de lo que es el casamiento, ¿sí? Va a ser todo feliz, alegre, vamos a estar siempre. Hasta que no se rompe ese ideal y se dice, no, somos dos personas de carne y hueso diferentes, tenemos diferencias, tenemos que trabajar para que nuestro matrimonio funcione. La cosa no funciona. Y acá también, en la iglesia. Muy bien. A veces los padres y a veces las familias cuestionan a los líderes y a los programas de la iglesia. Dicen, no, pero yo no estoy de acuerdo con ese programa, yo no estoy de acuerdo con lo que hace Cátaros, yo no estoy de acuerdo con lo que hacen allá en Cabello, ni cuando lo que hacen en el campo. Mi hermano, como dije, hay cosas que podían ser mejores, pero se trata de hacer todo lo mejor para los jóvenes, para los mayores, para las células, con errores, con luchas, con dificultades, con algunas cosas que no estamos de acuerdo y siempre hay alguno que por ahí se zarpa, ¿vio? Pero si uno se zarpa en la iglesia, 10 se zarpan fuera de la iglesia. Entendamos esto.
Jesús enseñó que en la pesca con redes muy cerradas, sale de todo, dice él. Salen pescados que se pueden comer, salen pescados lindos, pero también salen de toda clase de porquería que no sirve para comer. Entonces él dice que los pescadores eligen aquello que es bueno, que es útil, y lo demás o lo dejan tirado o lo vuelven al agua. Nosotros somos pescadores. Nosotros tiramos la red como iglesia. Y sabe, cada tanto pescamos un bagre sapo o una vieja del agua. Así. Pero tenemos que aprender a eliminar lo que no es realmente del Señor y dejar lo que nos parece que es útil y bueno. Pero aún así, repito una vez más, no espere que la iglesia sea perfecta y simplemente porque en la iglesia estoy yo y está usted. Si esta iglesia fuera perfecta, yo no podría ser pastor y usted no podría ser miembro, porque tendría que ser gente perfecta y ninguno de nosotros lo es. Así que tenga cuidado cuando usted cuestiona a los líderes, cuestiona los programas, y tiene derecho de no estar de acuerdo con algún programa. Pero ¿sabe qué? Si no está de acuerdo, cállese la boca. No hable mal frente a sus hijos de eso, porque sus hijos escuchan, se van formando y el día de mañana van a decir: todos los programas de la iglesia son una porquería, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Y se va a ir al mundo. Y usted se va a quedar con la carga. Mire, en los 40 y tantos años que llevo como pastor, muchos padres han venido a decirme: pastor, ore por mi hijo porque está en el mundo. Y yo realmente miro a veces hijos de creyentes firmes, que han están en el mundo, y me pregunto por qué, y la razón es porque esos padres estuvieron criticando la iglesia, los programas de la iglesia, las cuestiones de la iglesia, las ofrendas de la iglesia, que se hacía con la plata de la iglesia. Y sus hijos terminaron en el mundo porque dijeron: ¿para qué voy a ir a la iglesia si hay ladrones, hay cuestionadores, hay gente que hace las cosas mal, está todo al revés? Cientos de hijos, y aún hijos de pastores, aún hijos de pastores, se van al mundo porque en lugar de recibir bendición y decir: mira, seguí adelante, no hay lugar mejor que la iglesia, porque la iglesia es por Jesús, no por nosotros. Porque Él está ahí, es mejor. Porque Él es la cabeza y es el dueño, es mejor que cualquier lugar en el mundo. Es mejor que quedarse en tu casa. Y a veces yo veo que hay papás que por ahí dicen: no, quieren cuidar tanto a los hijos, no lo dejen ir, no lo dejen ir, no, porque tienen que, porque son. Y algunos papás vienen y me dicen: no, usted, pastor, porque tiene hijos varones. Pero si tuviera hijas mujeres no la dejaría. No, yo sé que no la voy a dejar ir hasta por ahí sola, pero si están con un grupo de la iglesia, están mejor cuidadas que si andan por ahí solas a cualquier hora. Mi hermano, si yo tengo una hija de 18, 20 años y no le tengo suficiente confianza como para que ella pueda estar con un grupo de amigos, entonces algo falló en la crianza. Después de esa edad yo ya no la voy a poder contener encerrándola y diciendo: no puedo ir a tal lugar, no puedo ir a tal. No. Hay que formarle dentro con la seguridad de que ellos realmente van a permanecer fieles. Amén. Así que hay que preparar la gente interiormente y no
Digo esto, por ejemplo, porque a veces también le echa a la gente la culpa a la iglesia por los problemas con los hijos. Y dice, no, porque en la iglesia, ¿qué te enseñan en la iglesia? En la iglesia le enseñan 1 hora, 2 por semana. Usted le enseña todos los días en su casa, papá y mamá. ¿Sí? 24 horas por día. Así que no pretenda que la iglesia enseñe lo que a lo mejor usted desenseña en su propia casa. Pero déjeme decirle una vez más, la iglesia es el mejor lugar donde estar, como dice nuestro logo. No por nosotros, no por vos ni por mí. Porque Jesucristo está ahí, Jesucristo es lo mejor que hay para los hombres. Denle un aplauso a Él por eso. Bueno, voy a dejar de lado porque se hace muy tarde. Pero le quiero contar algo que recibí. Pregunté por una persona, por una familia que yo apreciaba mucho, que es del interior. Pero sé que acá también a veces pasa. Y le pregunté al pastor de la iglesia, che, ¿qué es de la vida de fulano y de su familia? Y me dijo, se fueron de la iglesia. Le digo, ¿cómo se fueron de la iglesia? Sí, dice, porque parece que tenía hijas, ¿no? Unas lindas hijas, rubiecitas, hermosas, que estaban cumpliendo 16, 17 años ahora, ¿no? Y por supuesto, despiertan ciertos sentimientos en los muchachos, ¿no? Y parece que algunos varones le estaban mandando mensajes por WhatsApp. Ahora, quiero decir algo, porque también me enteré que pasa acá. Ojo, chicos, con los mensajes que mandan a las chicas. Porque algunos mandan mensajes que no son de hijos de Dios. ¿Sí? Está bien que le guste una piba y que usted le mande un mensajito para empezar a hacerse amigo. Pero ojo con lo que le escribe. Porque yo vi unos mensajes en el celular donde todo era con doble sentido. Y eso molesta. Más cuando los padres se enteran. Entonces, si usted es creyente, si vos sos un pibe creyente, tened cuidado con lo que escribís. No es pavada. Y parece que los muchachos le escribían algunos mensajes a las hijas. Y entonces el papá se enojó y dijo, no, pero en la iglesia ahí le escriben mensajes a mis hijas. Yo no conocía el tenor de los mensajes. Pero quiero decirle algo. Si en la iglesia alguno le escribe algún mensaje, a lo mejor con doble sentido o poco creyente a su hija, y usted la saca de la iglesia por eso, en la escuela, en la secundaria, en la facultad, otros le van a mandar mensajes, otros le van a escribir y otros le van a decir cosas muchísimo peores de lo que le dice alguien de la iglesia. ¿Y sabe qué es lo peor? Es muy probable que su hija termine casándose con un inconverso en lugar de casarse con un chico de la iglesia, porque se va a hacer relación con esa persona, y como no va a tener la relación con los de la iglesia, la va a buscar afuera. ¿O usted cree que van a parar de mandarle mensajes a su hija si usted tiene una hija hermosa? No sea iluso, porque los varones, los chicos están en edad de buscar relación con chicas. Y las chicas también tienen que tener la sabiduría de que si alguien le escribe alguna cosa grotesca, contéstele de la misma manera. Termine con eso.
no siga recibiendo esa clase de mensajes. Pero es una tontería decir voy a sacar a los chicos de la iglesia porque le mandan mensajes por WhatsApp. ¿Usted cree que no le van a seguir mandando mensajes por WhatsApp? Sí, le van a seguir mandando otros, peores que eso. Así que no le echemos la culpa a la iglesia por esas cosas. La iglesia no es gente perfecta. Y la iglesia tiene algunos bagresapos y algunas viejas del agua. ¿Sí? Seamos conscientes de eso. Pero nuestra responsabilidad es amar a la iglesia de Jesucristo, porque amar a su iglesia es amar a Jesús, es amar su cuerpo. Así que lo que tenemos que hacer es hablar bien, apoyar, especialmente frente a nuestros hijos, esforzarnos por complacer al Señor a través de su cuerpo, de la iglesia. Vamos a inclinar nuestras cabezas. Y tal vez haya entre nosotros personas que no pertenecen a la iglesia, que nunca dieron el paso de entregar su vida a Jesús para ser parte de la familia, para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de la iglesia. Lo primero que tenemos que hacer para ser partes de la iglesia es entregar nuestra vida a Jesús. Y por eso yo quiero pedir en este momento que estemos en calma, que nadie camine, que nadie se mueva, que dejemos que el Espíritu Santo trabaje. ¿Sí? Y si hay personas entre nosotros que nunca entregaron su vida a Jesús y no pertenecen a la iglesia de Jesucristo, yo quiero decirle que el primer paso que usted tiene que dar para recibir la bendición de la iglesia es abrir su corazón y decirle a Jesús: yo te lo entrego, te entrego mi vida. Quiero comenzar una nueva etapa contigo. Y si hay personas que desean hacerlo en esta tarde, yo quiero decirle que tenés que hacer una oración entregando tu vida a Jesús, una plegaria. Y quiero decirte que si a lo mejor no sabes cómo hacerlo, déjame que yo te guíe. Pero no es una cábala, no es algo que simplemente se repite. Vos tenés que decirlo desde el fondo de tu corazón. Decirle así a Jesús si querés entregarle tu vida hoy. Decirle: Señor Jesús, repetí detrás de mí: Señor Jesús, en esta tarde yo te entrego mi vida. Perdóname mis pecados. Quiero pertenecer a tu familia y te recibo como Señor y Salvador. Bendíceme y lléname de tu gracia para que yo pueda seguirte y servirte fielmente. Gracias, Señor, porque viniste a este mundo para salvarme. Hoy acepto este regalo en el nombre de Jesús. Amén y amén.